Bueno, buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a el taller Hablemos de Vocación. Gracias por estar acá con nosotros, de sacar un poquito de su tiempo. Sabemos que llegan de trabajo, cansados y todo, pero para seguir en estos caminos, pues toca formarnos. Entonces, ¿qué más que un tema tan importante y que se está hablando en estos momentos, como son las vocaciones? Entonces le damos la cordial bienvenida e invitamos al hermano Rafael para que nos haga la oración inicial. Nos ponemos de pie. Oración por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíe a nuestra iglesia de Santiago los servidores que necesitan. Escoge de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles laicos. Y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ven Espíritu Santo, desciéndete sobre cada uno de nosotros y haz que esta interacción con el pueblo y contigo sea para el agrado y gloria de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Le vamos a dar un espacio al hermano Jochi para que nos haga una breve introducción de las vocaciones en el Cibao. Buenas noches a todos, señores. Ustedes saben que a partir de este año se juntaron en el seminario menor 4 diócesis: Santiago, Mao, Puerto Plata y La Vega, todos juntos en el seminario menor y el propedéutico. Lo cual, evidentemente, estamos en una crisis vocacional, la cual puede ser revertida. Tenemos 3 seminarios cerrados, que es el de Mao, de Puerto Plata y La Vega, y se juntan todos los muchachos en este solo seminario para crear sinergia y también para minimizar el esfuerzo. Y todo recae en un solo centro de vocación, que es San Pío X. Hay un tema de distancia, hay un tema que es más difícil, que un joven también se vaya de su provincia a otra a formarse, no es lo mismo tener a papá y a mamá cerca. Y también hay un tema de tensión de la identidad diocesana, de La Vega, de Puerto Plata. Felipe, ¿dónde tú eres, Felipe? De Santiago. Pero teníamos otro día aquí a este chico de La Vega. Hay un tema también de que se forma, regresa a su diócesis. Entonces, ese desafío que tenemos, la idea es convertirlo en una oportunidad. Que hay muchas opciones y muchos recursos que tenemos, pero nuestro principal recurso es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El templo. ¿Qué es la iglesia aquí? Entonces, y todo lo que hemos ido sembrando, como la red mediática que tenemos de radio, televisión, que tienen las diferentes diócesis, y también la jornada de juventud, que va a ser este año que viene. Son cositas como que hemos ido sacando de oportunidades. El tema es que tenemos 108 parroquias en Santiago, 58 en La Vega, más Montecristi, creo que son 36 parroquias, y en Puerto Plata también tenemos, creo que son como 50 parroquias, si no me equivoco. Y un sacerdote a veces tiene que cubrir varias parroquias. Antes era un sacerdote y un vicario. Habían 2 sacerdotes un párroco y un vicario en una parroquia. Había cómo responder al pueblo de Dios.
Ahora estamos repartidos. Entonces, sigue, Rafa. Estas son 5 ejemplos de 5 diócesis que revirtieron su crisis vocacional. Wichita en Estados Unidos, Phoenix en Estados Unidos, que tuvo un golpe de inmigrantes hispanos hacia en la área de Phoenix, Arizona, Denver, África subsahariana y Corea, en el caso de la diócesis de Seúl. Diferentes casos, crisis, ninguna de esas diócesis acomodada como la nuestra, diócesis con persecuciones, no con cultura cristiana, en el caso de Corea, y las revirtieron. ¿Cómo? Adoración eucarística, la comunidad llama por nombre, infraestructura propia, testimonio visible y cercano, y raíces sacramentales y paciencia. Todo fue revertido por el mismo pueblo de Dios. Estamos a tiempo, lo podemos hacer. Sí, Rafael. Y la idea es eso que fue exitoso en esa diócesis, replicarlo en este Cibao, en el Cibao, tomando a Santiago como cabecera de diócesis, de las otras diócesis que están sumadas. Entonces, quisimos poner esto, puede seguir, Rafael, a ver si nosotros podemos, de aquí a unos años, poder ir revirtiendo con eso, con más candidatos a sacerdocio y más semiranistas. Entonces es un plan, es una idea que, como ustedes sabrán, esta parroquia es la que está ligada al seminario, y cada persona, catequista, ministerio de oración, ministerio pastoral social, pastoral juvenil, ni hablar, tiene un rol que hacer activo. No se vale que sea una gente o un grupito lo de vocaciones. No funciona así. Como ha funcionado es que todo el pueblo está involucrado en eso. Y obviamente no vamos a tener los sacerdotes ni de Marte, ni de Plutón, ni de otro lugar. Deben salir de Santiago y de La Vega. ¿Y deben salir de dónde? De nuestros hogares. Es la realidad. Entonces, este primer taller es para aclarar muchas cosas, muchos mitos que tenemos sobre las vocaciones, de qué es y qué no son las vocaciones. Entonces, tenemos hoy un sacerdote invitado, que es el coordinador vocacional de la arquidiócesis, con inicialmente nuestro querido párroco, el padre de Olio. Muchas gracias por la presentación. Bien, buenas noches para todos. Damos la bienvenida, veo aquí personas de otra parroquia, el diácono Pedro, que es del Corpus Christi. ¿Quién más es de otra? ¿Hay más personas de otra parroquia? Bien, pues Pedro. Mira, Felipe. Bien, Pedro, damos bienvenida aquí a esta parroquia de los Santos Ángeles Custodios, que también es tu casa y es tu parroquia, porque como decimos en alguna Eucaristía, los ángeles custodios todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel custodio, y como este es el templo de los ángeles custodios, todo el que tiene un ángel custodio también, esta es su casa y viene a dar gracias a Dios y a venerar y a pedir la intercesión de los santos ángeles custodios. En el día de hoy, más que una charla magistral, un estudio, una exposición de una tesina, vamos a aplicar el mismo título o tema que hemos puesto: hablemos de vocación. Entonces, ¿cómo está ese verbo? ¿Cómo se hablemos? ¿En qué tiempo está hablemos? El profesor Frank, tercera persona, primera persona del plural. Y el plural es una sola persona que habla. Es decir, hay que conocer qué visión tiene cada uno cuando habla de vocación. ¿Qué yo entiendo por vocación? María, ¿qué usted entiende por vocación? Dice María, es un llamado que Dios nos hace. Juan, vamos a ver.
Vamos a hacerlo así, aguantando, a ver. Se saben lo que yo no me sé los nombres todavía. ¿Qué te entiende por vocación? Un llamado de Dios. Frank, ¿usted quería decir algo? Es una entrega al servicio de Dios. ¿Qué más? ¿Y Diane? ¿Qué? Es una vocación al servicio. ¿Qué más, Ingrid? ¿Usted quiere decir algo? ¿Qué usted entiende por vocación? ¿Qué le llega a la mente? Vamos a ver. ¿Qué imagen usted, Faceli, cuando te hablan de vocación, qué tú te imaginas? Una respuesta. ¿Y Faceli, qué imagina? Pasión por algo. Sigo preguntando para atrás. Un don. La vocación es un don, muy bien. Un regalo. Un llamado. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque, fíjense, el tema nos dice una respuesta apasionada. Ok, han mencionado, vamos a ver, hacer una lluvia de ideas. Han mencionado llamado de Dios, han mencionado don, han dicho una respuesta. ¿Qué más han dicho? Vamos a recoger ahora. Algo que se recibe con alegría. ¿Qué más? Pasión por lo que se hace. Satisfacción de lo que se hace. Pedro. Es darse para una causa sin esperar nada a cambio. Ahora bien, cuando uno analiza la palabra vocación, viene de la palabra vocare, significa llamado. Es decir, la vocación es una llamada. Y si es una llamada implica ¿qué? Una respuesta. Y primera situación, hablamos hoy en día de crisis vocacional. Pero una pregunta, ¿se deja de llamar en este tiempo? Pues hay una crisis de escucha. Entonces yo creo que el primer mito o la primera realidad, la primera conclusión, y hablamos de una crisis vocacional, pero la pregunta le hacíamos, ¿se ha dejado de llamar? Ahora una pregunta, bien, si hay una llamada, hay alguien que llama. Y toda vocación tiene que tener un origen. ¿Y ese origen está en quién? En Dios. Dios es que llama. Ahora la pregunta sería, ¿la crisis está en Dios que ha dejado de llamar? Estamos hablando de vocación. Le dije que no estamos dando charla. Entonces, esa crisis de respuesta, esa crisis de escucha, ¿dónde yo la palpo? Que yo digo que hay una crisis vocacional. En el hacer, en la efusión, ¿qué más? ¿Por qué decimos que hay crisis vocacional? ¿Qué es como la evidencia o la noticia, el resultado, la conclusión que me dice a mí que hay crisis vocacional? ¿Cuál es el indicador? ¿Se están durmiendo ustedes? Por si acaso, están como...
¿Cuál es el indicador que me dice a mí que... Ok, estamos hablando en un solo ámbito, de muchos. ¿Qué más? ¿Qué otro indicador? En la crisis de la fe, en el creer. Poca espiritualidad, poca escucha. Porque el primer mito que uno tiene que desmontar cuando uno habla de vocación es que la vocación no se refiere solamente a una realidad de la iglesia, a una misión de la iglesia, a un servicio de la iglesia. La vocación se refiere al llamado de Dios. Por eso toda vocación es un llamado de Dios a una misión. ¿A qué? Eso es lo que hay que discernir. Entonces, ¿por qué decimos que hay una crisis vocacional? Decíamos ahorita carencia de fe, escasez en el número de sacerdotes, pero también hay una crisis en la identidad de quién yo soy. Primero la persona tiene que saber quién es, para luego saber a qué estoy llamado. Y en mi identidad como persona, yo voy descubriendo que yo estoy llamado a una misión, a una vocación. Y la vocación implica, primero, 3 elementos. Primero, una llamada. Alguien llama y propone un camino. Pero si yo no sé, quien no sabe para dónde va, ya llegó. No tiene que ir para ningún sitio. Es como cuando uno se le borra la mente, a veces que va para un sitio. Voy a subir a la habitación y a veces uno en el pasillo se entretiene y se le olvida. Y yo, ¿pero para dónde voy? Pues ya yo no sé para dónde coger, me siento y hago otra cosa. Es decir, también en nuestra vida, en nuestra identidad como persona, a veces no sabemos para dónde vamos. Y como no sabemos para dónde vamos, no respondemos a la vocación, al llamado. Por eso la primera implicación de los 3 es una llamada. Pero esa llamada yo tengo que aprender a conocerme. Y cuando hablamos de vocación, hablamos de esa llamada de Dios en sentido general. Y la primera llamada que tiene la persona es ¿a qué? ¿Cuál es la primera llamada de la persona? ¿Cuál es la primera llamada de la persona? ¿Cuál es la primera llamada de la persona? Ay, ay, ay. Señores, si el tema es hablemos de vocación, no es para que yo esté leyendo es para que dialoguemos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera llamada de la persona? ¿Eh? Estamos llamados ¿a qué? A ser hijos de Dios. Pero no lo somos ya, cuando somos bautizados. ¿Cuál es la llamada universal de todos los cristianos? ¿Cuál es la llamada universal de todos los cristianos? Ser santos.
Esa es la llamada universal, la santidad. Todos somos llamados a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Tener una aureola y 2 alitas. ¿Qué es la santidad? Pero ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Cumpliendo los mandamientos solamente. Porque el joven rico, acuérdense, el joven rico, que lo leímos el lunes en el Evangelio, cuando, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Dícele, cumple los mandamientos, dice, no, ya todo eso lo he hecho. Y te dijo, te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí se volvió para atrás. Es decir, que implica algo más que hacer los mandamientos. ¿Qué ustedes entienden por santidad? Aunque ese no es el tema. Póngalo un chima más sencillo, no se complique. Pero ustedes son muy teológicos. Dijeran un poquito más. ¿Cómo? Ser la voz, sí, eso está bonito, eso está precioso, ser la voluntad de Dios. Pero en la vida cotidiana, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Dime. Imitación de Cristo, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Pero qué más? ¿Cómo? Señores, la definición más sencilla de la santidad es vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Es decir, miren, es vivir, señores, miren, vivirlo de cada día, vivirlo de manera extraordinaria. Y en ese vivirlo ordinario, de manera extraordinaria, yo voy discerniendo, voy descubriendo, estoy llamado para una misión. Estoy llamado para algo. Esto que yo estoy viviendo de manera extraordinaria, si me toca, hay santos que no le tocaron ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay otros santos que murieron en su casa tranquilitos, rezando el rosario. Otros murieron barriendo con una escoba en un convento y sacando muelas. Es decir, y en su tiempo era algo extraordinario. La entrega. Pero los que estaban al lado de él se sorprendían. Muchas veces no. Porque era tan ordinario que le costaba ver lo extraordinario. Pero cuando ellos descubrieron que estaban llamados y empezaron a responder a esa misión, lo vivieron de manera extraordinaria. Y lo primero que uno tiene que reconocer, que la vocación es un llamado de Dios a vivir la santidad. ¿Y cómo se vive la santidad? En una misión, en un estilo de vida, en un servicio, en una entrega, en un don. Porque muchas veces que pensamos, cuando hablamos de vocación, hablamos solamente de vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Y nos quedamos con la mente muy limitada. Si yo le pregunto a ¿cuáles tienen vocación? Aquí, ¿quién se atrevería a levantar? ¿Quiénes tienen vocación aquí? Pero hay personas que dicen que no, yo no voy a ser sacerdote, me quiero casar. O no, esa no es mi vocación, pero no te están hablando de vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Pensamos que hablar de vocación es hablar de vocación solamente al sacerdocio y a la vida consagrada. Entonces la mente queda muy limitada.
porque la vocación implica una llamada que viene de Dios, que la persona responde en libertad, pero esa respuesta implica una misión. Por eso las tres palabras que van relacionadas con la vocación, primero es llamada, respuesta y misión, para vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Lo que María vive como esposa en su vocación del matrimonio, lo que yo vivo como sacerdote, no es mayor que lo que vive María, porque María está respondiendo, está viviendo de manera extraordinaria a lo que ella descubrió, a la respuesta que ella está dando al llamado que Dios ha sembrado el don en su corazón, y lo está viviendo con su esposo José. Porque muchas veces la dificultad en la vocación es que pensamos que la vocación es solamente al sacerdocio, que la vocación es a la vida, algún ministerio, pero no miramos la vocación como un llamado especial de Dios. Y para uno crear, hacerse consciente, hay que nosotros en nuestros ambientes crear una cultura vocacional. Porque cuando hay una cultura vocacional, la vocación no se vive como un trabajo, no se vive como una carga, no se vive como una obligación, se vive como una respuesta en libertad, dirían ustedes. Pero eso no es lo que yo quería hacer. ¿Qué sabe usted lo que usted quería hacer? Y en esto la palabra del Salmo 138, siempre me gusta usarlo como referencia cuando yo hablo para descubrir la vocación. Un gesto muy sencillo. Yo cuando era joven pensaba que tenía la vocación a ser médico. Con el tiempo, en el caminar, discerní, descubrí que la respuesta no era a ser médico, la respuesta era al sacerdocio. Estaba yo equivocado al principio. Era lo que yo quería en el primer momento, ser sacerdote. Era lo que yo quería en el primer momento, era lo que yo pensaba que quería hacer. No. ¿Y por qué el Salmo 138 me ilumina? ¿Usted se acuerda que dice, Señor, ¿cómo que dices? Tú, a mí se me olvidó, que el Padre nos recuerda, Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿Sabe cuándo me acuesto y cuándo me levanto? No ha llegado una palabra, Señor, a mi boca, y tú, Señor, te la sabes toda. Es decir, quien llama es Dios y quien responde soy yo. Por tanto, toda vocación se descubre en la relación con Dios. Porque si Él es que me ha creado, si Él es que me ha diseñado, si Él es que me ha dado la vida, ¿qué mejor persona para yo descubrir la respuesta que yo tengo que dar? Un arquitecto que diseñe una casa. ¿Cuáles son arquitectos aquí? Facel tenemos aquí, ¿verdad? A ver, tenemos otra, ya veo otra arquitecta. O un ingeniero que diseñan, por ejemplo, un plano. Es decir, si usted quiere buscar donde... no, estamos preparados por todos lados aquí. Si usted quiere buscar una parte esencial de la casa, ¿a quién usted le va a preguntar? ¿Dónde están, por ejemplo, las tuberías? ¿Dónde está? ¿Quién fue que la diseñó? ¿El ingeniero? Es decir, tiene que ir de aquel que lo ha diseñado. Nuestra vida es un diseño de Dios. Y para yo descubrir a qué he sido llamado, tengo que tener una relación, un diálogo con Dios. Porque quien llama es el Señor. Quien conoce mi vocación es Dios. Porque Dios me la impone. No.
La libertad del ser humano, cuando logra descubrirla a la luz de Dios, la descubre plenamente, porque descubre para qué ha sido llamado, para qué ha sido ya, para ser feliz y pleno. Cuando uno se la cree que se la sabe, termina chocando con su propio ego, con su propia realidad, y ahí viene la decepción después. Y disculpen que estoy allanando un poquito, que no le estoy leyendo ni la respuesta que tengo aquí, sino que solamente tomo la idea y la bajo un poquito. ¿Qué yo quiero que quede plasmado en ustedes? Que toda vocación nace de la inspiración de Dios. Por tanto, para yo descubrir mi vocación, tengo que tener una relación con Él, una comunicación, un encuentro, para que no sea un simple egoísmo o una meta personal, sino que sea una respuesta a un don. ¿Y qué es un don? Mencionaban allí que la vocación es un don. Si es un don los regalos no se compran. Los regalos el otro te lo ofrece, te lo da, ¿verdad? Y si es un don, es un regalo. Entonces la vocación, decían ahorita, es un don. Entonces si es un don, es un regalo. No fue lo que yo quise comprar o lo que yo quería, sino ese es el regalo que se me ha dado. Y cuando a ti se te da un regalo, no te da un regalo a ti. Cuando tú quieres darle un regalo a otro, tú quieres darle un regalo especial. O a alguien de aquí le gustaría dar un regalo que no sea especial. Cuando usted compra un regalo para una persona, para ponerlo en el sentido llano, ¿usted quiere que sea algo malo? Usted quiere darle a algo especial a la persona. Por tanto, toda vocación es un regalo especial de Dios para mí. Pero yo tengo que descubrir a qué es que Dios me está llamando. ¿Cuál es el regalo especial que Dios tiene para mí? Y a medida que voy respondiendo, voy sirviendo. Porque la vocación, el regalo, no es para mí mismo. Es para entregarme, es para servir. ¿Están entendiendo? No se están durmiendo allá atrás, los que están lejos, no. Cuidado si se duermen. Muy bien. Entonces, la vocación es un regalo, es una respuesta que se concretiza, se va haciendo vida en la misión. Por eso toda vocación termina en una misión, en una entrega. Y ustedes lo mencionaban mucho ahorita: entrega, misión, pasión. Es decir, y lo mejor en la vida cuando una persona responde a la vocación que ha sido llamada. Y a veces uno nota la crisis de vocacional por mirar a veces cómo las personas viven la vocación que han elegido, que han respondido. Tú ves gente como a los reempujones, como forzado, amargado, con la existencia aburrido, de mal humor, porque no le quedaba otra cosa que escoger. Y se cansan. No miran esto como una vela. La vocación también podemos hacer una comparación como una vela. La misión de la vela, para la vela iluminar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que consumirse, pero cumple su misión. Y la vocación también es un darse, es un consumirse. Pero ese consumirse no es en vano, porque va iluminando en la oscuridad. Para descubrir la vocación requiere primero escucha, reflexión, oración y discernimiento. ¿Cuáles son las 4 palabras? Escucha, oración y discernimiento.
Es decir, decíamos, si le llamábamos de vocación como una llamada implica una escucha. Pero decíamos que esa escucha no es con el inconsciente. Esa escucha no es que me están llegando ideas a la mente. Esa escucha no es Carmen Elia que me está susurrando por otro lado. Esa escucha implica, decíamos ahorita, un diálogo. Es decir, implica oración. Decíamos ahorita, ¿cuáles son los vocacionados que están aquí? ¿Cuáles son los vocacionados que están aquí? De los que están aquí, ¿cuáles se sienten vocacionados? ¿Cuáles han descubierto su vocación? Levanten la mano los que han descubierto su vocación. Ahora la pregunta, ¿cómo ustedes descubrieron que esa era su vocación? Depurando, que es el discernimiento. El discernimiento. ¿Cómo más? ¿Cómo ustedes, para esto que yo he sido llamada? Ingrid. El gozo. Una llamada a una cosa diferente. ¿Qué más? Francés, ¿tú quieres decir algo, Francés? No. Ay, vamos a ver. Vamos a ver por allá. Sanación. ¿Qué más? Cuando usted ha descubierto su vocación, ¿cómo usted lo ha hecho? Orando, Orando. ¿Y por qué orando? porque ahí uno escucha a Dios. Escucha a Dios. Y en esa oración, ¿cuáles signos usted ha visto o cuáles señales de Dios ha visto a lo largo del descubrimiento vocacional? Te mejora la vida al 100%. Se cambia la vida, se transforma. Es como nuestra vida, imagínense un rompecabezas, cuando encuentra la pieza que le falta. Todo está en armonía cuando cada cosa está en su lugar. Cuando falta una pieza hay desorden. Y en el ser humano, la antropología del ser humano, cuando hay algo que falta, busca compensación en otro sitio. Y es como la carretilla vieja, ¿verdad? Suena y no hace. O como la campana también. ¿Cómo que dice la campana hueca? Repica y tampoco suena. Asimismo, cuando la persona no logra responder a la vocación que ha sido llamada. Por eso, más que una respuesta, implica también un diálogo, una oración con aquel que me ha diseñado. Por eso una vocación es madura cuando es fruto también de la oración. Por eso decía ahorita que uno tiene que saber quién soy. Soy un hijo de Dios. Y después que descubro que soy un hijo de Dios, estoy llamado a una misión, a una vocación. Pero también, aunque esté en diálogo con Dios, tengo que ir haciendo un discernimiento. ¿Y qué significa la palabra discernir? Decía Carmen ahorita, ir depurando. La vocación no significa que ya descubrí y ahí llegué. No, yo voy despejando, yo voy purificando, yo voy depurando. Es decir, toda vocación implica un discernimiento para clarificar, ¿verdad? Para entender y comprender. No se trata simplemente de preguntarme qué quiero hacer con mi vida. Hay mucha gente que le hace la pregunta, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Yo no sé. Tal vez sea médico, tal vez sea profesor, pero la vocación no se trata de buscar un oficio. La vocación se trata de responder a una llamada. Es muy distinto.
Decíamos, el hacer por hacer lo hace cualquiera, pero el responder a una vocación solo lo hace aquel que escucha, ora y discierne. Y esa también una de las preguntas que uno tiene que también ir creando en nuestros ambientes. ¿A qué tú has sido, a qué tú fuiste llamado? ¿Cuál es tu vocación? No, ¿qué quieres hacer en la vida? Como si fuera que la vocación se tratara de una pastoral de actividades o un conjunto de acciones, de actitudes. Porque la vocación va muy mezclada con lo que yo soy, mi misión y lo que voy haciendo. Pero no es acciones por un lado y desconectada con el interior por otro lado. Sino también para qué he sido llamado. ¿Para qué yo he sido llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cómo puedo? Ahí va dando el discernimiento. ¿Qué yo quiero ser? ¿Qué Dios quiere? ¿Para qué he sido llamado? ¿Cómo puedo poner mi vida al servicio de los demás? ¿Cómo me puedo entregar a los demás? Un aspecto fundamental es una pastoral basada solamente, es pasar de una pastoral basada solamente en actividades vocacionales a una verdadera cultura vocacional. Y ese es el objetivo que tenemos de este encuentro. No estamos haciendo esto y el grupo, el Ministerio de Animación Vocacional ha propuesto esta actividad no para hacer actividades vocacionales, que tenemos una pastoral vocacional en nuestra parroquia, es crear, concientizar de promover una cultura vocacional. Esa cultura vocacional que se ha perdido en las familias, hasta en las parroquias, hasta en las comunidades. Es decir, hay que dar ese paso, promover una cultura vocacional. Cuando una parroquia promueve una cultura vocacional, tiene fieles, primero, clara identidad de lo que son, deseo de escuchar a Dios y de responderle, y esto se concretiza en la misión que cada uno va realizando. Va discerniendo cuál es su misión. No basta con realizar jornadas, encuentros, campañas vocacionales. Es necesario crear ambientes donde las personas puedan preguntarse por el sentido de la vida, escuchar la voz de Dios y conocer las diferentes vocaciones y recibir el acompañamiento para discernir. Por tanto, la vocación nace de la relación con Cristo y se desarrolla mediante un proceso de escucha, acompañamiento, discernimiento y respuesta. Toda vocación nace en la casa, que son los primeros que me van acompañando, me van introduciendo en la relación con Jesús y me van acompañando junto con la iglesia para responder al llamado de Dios. Y culmino, para no hacerlo muy largo el encuentro, para que Felipe después y los maestrillos tengan otra última participación. La primera dificultad que se encuentra en los ambientes eclesiales es un concepto reductivo, casi excluyente de la vocación. Se le considera un don de Dios que solo es para algunos. ¿Para cuáles? La vocación es para los sacerdotes, para los diáconos, los que sirven el altar, pero después no para más nadie. Y fíjense, ¿usted se acuerda de la oración que hicimos al principio, que hacemos en cada Eucaristía? Pide por los sacerdotes, pide por los diáconos, por los matrimonios
y por laicos comprometidos. Es decir, que dentro de la iglesia yo tengo una vocación de servicio, una vocación de entrega. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vamos diciendo? Todo está claro, o menos oscuro. Está claro, miren allá los jóvenes como están. Nadie se está durmiendo aquí, pues ya no te... cuidado si dicen, no, porque hay perros que no se pueden dormir. Bien, entonces, lo primero es que la vocación no es solo para algunos. La vocación es un don, una llamada para todas las personas. Claro, porque la vocación primero es una llamada universal a la santidad. Y esa manera de yo vivir lo ordinario de manera extraordinaria es en el servicio en diferentes áreas. Porque yo sí estoy llamado a la vocación sacerdotal. Pero ahora estoy ya dentro de esa vocación sacerdotal, la iglesia me ha pedido también responder a otra vocación, que es la vocación de la formación sacerdotal a los adolescentes, a los seminaristas. Es decir, dentro de una vocación al sacerdocio, estoy llamado a otra vocación también de enseñar, de acompañar, es decir, una misma vocación implica otro servicio y otra misión. Porque muchas veces podemos reducirnos. No, nada más solamente he sido llamado para esto y ya. No, una vocación implica una misión y una me va llevando a la otra. Se llega a utilizar la expresión tienes vocación y no tienes vocación en este sentido. Una palabra también peligrosa. Yo no le puedo decir a María, María, usted tiene la vocación de ser esposa. ¿Por qué yo no puedo decir, María, usted tiene la vocación de ser esposa? Decíamos que la vocación es una llamada ¿de quién? De Dios. Entonces yo no puedo determinar, decir, María, usted tiene vocación del matrimonio. No, yo no sé. María, usted tiene signos que muestran que tiene una vocación matrimonial. Tiene signos vocacionales hacia el matrimonio. María, Francia, usted tiene signos vocacionales a ser sacristana. Es decir, uno va mirando porque el ser humano va mostrando signos. Y esos signos uno va discerniendo y está lo que son las motivaciones. Y en la vocación, ¿qué es la motivación? Algo que te mueve a. ¿Qué me mueve a mí a hacer esto? Y en el descubrir la vocación, el discernir la vocación, se miran mucho las motivaciones. Y ahorita estábamos en una formación con el padre Miguel Ángel, que él nos decía, Miguel Ángel Victoriano, yo vengo de... estábamos con él ahorita, pasamos el día entero. Yo vengo de un día de formación a otra formación. Y él nos decía que en ese descubrir del muchacho la vocación, hay que cuidar lo que es un valor en sí de lo que es un bien aparente. ¿Qué es un bien aparente? Que la persona crea que es algo bueno para él, pero se esté autoengañando. Por eso una vocación que es en libertad se deja interpelar, se deja confrontar para purificar qué me mueve a. Que no sea esa vocación un escape a lo que yo estoy viviendo. Porque uno puede encontrar personas, ay mira, tiene una vocación
al servicio, porque mira cómo se entrega, mira cómo no sale de la iglesia, mira cómo está ahí el día entero. Esa persona vale oro, tiene una vocación de servicio, pero de fondo puede haber una realidad que no quiere estar en su casa, que está corriendo. Y esto puede causar un poquito de crisis. Esto puede causar un poquito de crisis. ¿Es posible que la persona tenga la vocación? Sí. Pero también puede haber una motivación que no es la ideal. Porque corriendo de esa realidad y refugiándose aquí, no va a vivir a plenitud su misión. Y en la parroquia encontramos muchas personas así. ¿Qué vocación tiene fulano? ¿Qué vocación tiene fulano? Pero después van saliendo con el tiempo, esas cosas que le están corriendo van saliendo en el servicio. Pero para eso, en el acompañamiento, hay que ir depurando, hay que ir discerniendo, hay que ir buscando el bien real para que la persona no se autoengañe. Porque cuando uno se autoengaña, cree que está llamado a y después se está engañando a sí mismo. Por eso la vocación siempre implica una respuesta, un diálogo con Dios, pero también un discernimiento. Un discernimiento. No solamente son las emociones que me mueven a. ¿Te has fijado que hay gente a veces que empiezan a responder una vocación por emoción? Y después a los 2 meses, cuando se va la emoción, se agota y no vuelve más. Pero el que está llamado a, vienen tormentas, vienen dificultades, pero se mantiene firme. Desde este punto de vista, las vocaciones por antonomasia podrían verse como la sacerdotal y la consagrada. Y cuando se hace esta reducción se tiende a privilegiar las tendencias personales. Es decir, no podemos quedarnos que la vocación solamente es el sacerdocio y la vida sacerdotal, que fue la sorpresa del grupo que fue al Congreso, ¿verdad? Que tenían como vocación la vocación sacerdotal y la vocación religiosa. Diría, pero padre, ¿usted no tiene el objetivo de promover la vocación sacerdotal? Sí, pero el primer objetivo es promover lo que es la vocación como una llamada de Dios. La persona tiene que primero descubrirse llamada por Dios y después va mirando la opción de vida a la que ha sido llamada. Es la primera conciencia que tiene que estar en todo bautizado. He sido llamado, ¿por quién? Por Dios. Entonces surge un gusto, un lenguaje confuso, sentir el llamado, el gusto por la vocación, inquietud vocacional. Parecería que el centro de la experiencia está en los afectos de la interioridad y no en un llamado que yo voy a dar respuesta. Por eso la vocación no es solamente un fruto de un sentimiento, sino de una respuesta, de un encuentro, de una llamada. Para acompañar el proceso de maduración vocacional, 3 palabras, y con esto concluyo, que dije hace rato que estaba concluyendo y no termino. Primero, sensibilización vocacional. ¿Qué significa la sensibilidad vocacional? Que busca la toma de conciencia del llamado de Dios. Lo primero en el camino para madurar la vocación es la sensibilidad. Ser sensible que he sido llamado por Dios. Segundo, catequesis vocacional, que ofrece los elementos doctrinales y prácticos de una cultura vocacional que permita una opción más consciente y coherente. Cuando yo soy consciente, cuando me voy formando, ¿para qué he sido llamado y estoy entrando a una cultura vocacional? Entonces voy viendo de manera coherente la vocación a la que he sido llamado. Y tercero, el acompañamiento. Sin acompañamiento no sabemos
para dónde vamos. Incluso, ¿se acuerdan el texto del profeta de Samuel? De Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Dije, profeta, del libro de Samuel, ¿se acuerdan? Cuando lo llaman, Samuel, Samuel, ¿va donde él? ¿A donde él? Va donde Elí. ¿Y qué dice Elí? Yo no te he llamado. Entonces vuelve el Señor y lo llama, Samuel, Samuel. Vuelve el ante Elí de nuevo, dime, aquí estoy, yo no te he llamado. Y en el tercer llamado, Samuel, Samuel, Elí comprendió, es el Señor que lo está llamando. Bueno, responde, aquí estoy para hacer tu voluntad. Necesitamos siempre ser acompañados por otro para discernir y responder a la vocación. Para que la respuesta sea también no una respuesta subjetiva de lo que yo creo, sino una respuesta objetiva a qué Dios me está llamando y a qué quiero responder al llamado de Dios. Porque hay gente que puede tener alucinaciones. Pues Samuel puede decir, yo estoy quedando loco. Es decir, siempre necesitamos la compañía, la ayuda del otro para ayudarme a discernir. Y terminamos ya brevemente con la intervención de Felipe, que le va a decir algunas implicaciones breves de la vocación. Si tienen alguna pregunta, la guardan ahora para el final. Buenas noches. Cualquiera se asusta viendo tanta gente, mira. Se sorprende uno. Entonces, haciendo un recoger de lo que el Padre ha dicho, quiero retomar una idea. ¿Cuál es la vocación a la que todos somos llamados? Hay gente que está confundida. Yo escuché a servir por aquí, ¿Cuál es la vocación a la que todos somos llamados? A la santidad. Ya eso quedó claro. Ojalá que no se nos olvide. La santidad implica muchísimas cosas, pero el Padre ha hecho definiciones sencillas que nos ayudan muchísimo, como eso: hacer de lo ordinario, de la vivencia ordinaria, algo extraordinario. Santa Teresa tiene otra palabra más sencilla: es hacer amistad con Dios. Entonces, con palabras sencillas vamos definiendo la santidad y se nos hace más fácil porque los misterios no se abarcan, son demasiado grandes para nosotros. Entonces queremos hacer una cultura, ustedes escucharon esa palabra, una cultura vocacional. Y yo creo que habría que analizar las dos palabras y analizamos la primera, que era, ¿analizamos cultura? No, analizamos vocación. Y ya sabemos que la vocación, llamado de Dios. Llamado de Dios, llamados estamos a la vida, llamados a la santidad, el llamado específico de cada uno. Todos somos llamados a la santidad, pero luego cada quien también tiene un llamado específico: sacerdote, religiosa, matrimonio, el ingeniero, el arquitecto, el médico. Cada uno es una llamada de Dios. Y dentro de toda nuestra vida, Dios siempre nos está llamando. Es por eso que hay que estar atentos. Ustedes recordarán esta lectura. Pasó un fuego. ¿Y estaba Dios en el fuego? No. Estaba un temblor. ¿Estaba Dios en el temblor? Esa es una lectura de Elías para los que están medio perdidos. Que el Señor le dice, sube al monte, que tú, cuando escuches que yo pase, entonces sal. Y pasó el fuego y no estaba Dios. Pasó un terremoto y no estaba Dios. Una tempestad y estaba Dios. Pasó una brisa suave. ¿Dónde estaba? ¿En qué? En la brisa suave estaba el Señor. Entonces puede ser que un día, por ahí, estando tú en tu casa, te viene el pensamiento, bueno, pues yo puedo hacerle este servicio a fulano. Y puede ser que en esa cosa sencilla es Dios que te está llamando. Entonces eso también implicaría la llamada de Dios, implicaría vocación. Y ahí sería realizando la santidad a la que todos estamos llamados. Entonces,
ya sabemos lo que es la vocación, pero ¿qué es cultura? ¿El dominicano tiene cultura del merengue, sí o no? ¿Sí o no? Y todo el que escucha un merengue comienza... Una bachata, porque hay gente bachatera también. Y en Colombia, ¿cuál es la música de los colombianos? La salsa, vallenato. Dios mío, es una cosa fuerte. Entonces, el merengue, eso en todas partes. El que viene a República Dominicana y no escucha un merengue y le dice, yo estuve en Dominicana y no escuché. ¿Usted escuchó merengue? No. ¿Estuvo en Dominicana? ¿Estuvo en Dominicana? No estuvo en Dominicana. Mire, mi hermano, usted estuvo en cualquier país del mundo, menos en República Dominicana, si usted no escuchó un merengue, por lo menos. Si usted vino a Dominicana y no se comió un arroz con habichuela y carne, usted no vino aquí. El que vaya a mi pueblo, yo soy de Moca, el que vaya a Moca y no sabe lo que es un mofongo, para mí no fue a Moca. O no haya ido o visto la iglesia del corazón de Jesús, para mí no fue parte. Entonces, la cultura es algo que está en todas partes, dentro de una comunidad, es algo que marca esa comunidad. Y que todo el que llega tiene que verlo, tiene que notarse. Entonces, lo que se quiere hacer con esta idea de la cultura vocacional es que en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en la Arquidiócesis de Santiago y en toda la iglesia, en todas partes, se tenga esa cultura de vocación como se tiene del merengue, de la bachata, del mofongo. Es decir, que todos conozcamos eso, que los muchachitos ya así sepan que Dios les llama a algo. ¿A qué? No se sabe, eso hay que irlo descubriendo, pero que sepan una cosa. ¿Qué tienen que saber todos? ¿Qué es lo que tenemos que saber todos? Que Dios nos llama. Eso es lo que queremos hacer, que se cree esa cultura, que todos sepamos que Dios nos llama a algo. El descubrirlo implicará todo lo que el Padre nos ha dicho: oración, escucha, reflexión, acompañamiento. Pero lo más importante es que en nuestra comunidad esté dada la cultura, es decir, que todos sepamos que Dios nos llama, que tenemos que escuchar para poder responder a esa llamada. Entonces, es la tarea que tenemos que hacer nosotros ahora, crear esa cultura vocacional, hacerle saber a todo el mundo que Dios llama. Como uno se acerca a veces para divulgar, tú supiste lo que hizo el vecino, llegó a las 12, la mujer estaba aquí ya, estaba brava, estaba peleando. Yo creo que fue que se fue con la rubia del frente. Entonces, como uno divulga los chismes, que no debería, eso es pecado, señores, cuidado, confiésense. Como uno divulga un chisme, hay que divulgar esta realidad de que Dios nos llama a todos. Nos llama porque nos ama. Nos llama porque nos ama. Entonces la llamada, la vocación, nace de la iniciativa de Dios por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque, ¿qué se alcanza al final con la vocación? ¿Qué se alcanza? Se alcanza la santidad. Y la santidad es la felicidad, la plenitud. Miren para arriba todo el mundo, miren para arriba. ¿Qué usted ve ahí arriba? El abanico es lo que más se ve, lo que más rápido se ve. Y el calor que después se siente. Si ese abanico yo dispusiera por capricho de que, bueno, ese abanico yo creo que lo voy a usar como una mesa. Será muy bueno para mesa ese abanico. Y que, bueno, yo voy a esta silla, la veo como muy bonita. José, consíguese a alguien que ponga esa silla ahí arriba, ve si echa aire. ¿Va a servir la silla como abanico? ¿Y el abanico va a servir como mesa? No va a servir. Y el Padre decía, el Señor nos sondea y no conoce. Entonces el Señor a cada uno también lo llama a algo. Y es lo que hay que descubrir, para que después tú no seas un abanico que quiere ser mesa, ni sea una silla que quiere ser abanico. Porque entonces no vas a ser feliz. No vas a ser, bueno, difícil.
Y alcanzar la santidad se va a hacer también más complicado, por no descubrir primero lo que Dios quiere para ti, que es el peligro que hay ahora. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué quiere Dios? Este está de lo que quiere Dios. Dios nunca va a querer nada para nosotros que no se corresponda con nuestro propio ser. Porque la vocación a la que cada uno es llamado se corresponde con su talento, se corresponde con tu carisma. Y es lo que te va a llenar de plenitud y felicidad. O sea, que si Dios a ti te dio el don de gente, el don del habla, de comunicar, de expresarte, no te va a llamar a ser un monje que vive en una loma, que no sale y que no habla. Dios te va a llamar a hacer algo que implique esos talentos que ¿quién ha puesto en ti? Dios. Él te conoce. Entonces Dios va a potenciar todo tu ser, todos los talentos, toda tu fuerza, toda tu memoria para esa llamada a la que Él te está haciendo, ¿verdad? Entonces eso. Y ya vamos desglosando la cosa. Entonces tenemos que hacer que de vocación se hable en todas partes, que todo el mundo conozca qué vocación, que nuestros hijos, nietos, conocidos, amigos, primos sepan que Dios les llama a algo y que les llama por amor. Yo no tengo prisa porque hasta las 12 dije que no es. No, ya vamos. Entonces eso, que de vocación se hable en todas partes, que todos conozcamos esto. Dios te llama y te llama por amor para que tu vida cobre sale sola esa palabra casi, para que la vida cobre sentido. Nuestra vida cobra sentido cuando hacemos eso, respondemos a la llamada de Dios generosamente. Y bueno, hay que descubrirle y todo eso. Entonces, ante la vocación surgen algunas cosas que son normalitas, vienen desde hace mucho. Surge el miedo, porque a veces a lo que Dios nos llama es mucho más grande que nosotros, muchísimo más grande que nosotros. Alguien mencionó por aquí algo. ¿Qué? La duda. ¿Quiénes han sentido duda en alguna vez por cualquier cosa? ¿Quiénes han sentido duda aquí? Todos. Todos hemos sentido duda, ¿verdad? Miedo, duda, incertidumbre, temor. Ante la vocación surgen todas esas cosas. Dice el miedo. Surgen todas esas cosas ante la vocación, ante la llamada de Dios. Entonces, eso no debe impedir que nosotros demos una respuesta. Y la Biblia da muchos ejemplos de eso. La llamada de Samuel, la llamada de Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando dijo, ve a liberar a mi pueblo? Ay, santísimo. Y yo solo contra esa gente. Carajo, así sí es bueno. Y le dice, no, yo soy tartamudo, Señor, yo no puedo. No te preocupes, que Aarón va a ir contigo, él va a hablar por ti. Bueno, María. ¿Y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser posible una cosa así? Ante la llamada de Dios surgen eso. Surgen las excusas. Las excusas, muchísimas excusas. Jeremías, no, yo soy un muchacho. Yo para eso no puedo. Búscate otra gente. No, donde yo te envíe, tú irás. Y ahí va Jeremías, el pobre, cagando todos los lamentos después porque lo comieron los judíos de ese tiempo. La llamada de Dios implica eso, miedo, temor. Pero cuando uno responde a la llamada de Dios, a pesar del miedo, a pesar de la duda, de la incertidumbre, y comienza a hacer esa relación con Él, a escuchar su voz y a responderle, al final en el corazón y en el alma explota ese cántico de María. ¿Cómo era? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ya tú has llegado allá. Tú eres santo en la tierra. Prácticamente, es decir, cuando respondemos con generosidad a la llamada de Dios, a pesar de nuestro miedo y la duda, la incertidumbre, entonces como que
un clímax en la vida de cada uno, porque se ha descubierto la llamada de Dios, y la llamada de Dios nos llevará hasta la santidad y a ser felices. Pero a veces sucede algo cuando Dios llama, que eso está en el Evangelio. A ver, aquí debe haber gente que canta aunque sea en la ducha y de noche, y cuando no hay nadie en casa. Entonces vamos a ver si me siguen el ritmo. Cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Sí, sí. No, no. Ustedes aprenden rapidísimo. Entonces vamos a ver. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Ajá. Cuando yo diga Pedro, ustedes dicen Juan. Pedro, Pedro. Juan, Juan. Sí, sí. Pedro, Juan, sí. Está difícil la cosa, señores. Último. Pedro, Pedro. Juan, Juan. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Ajá. Ahí, dejémoslo ahí. Está bueno el coro, está bueno. Padre, usted tiene un coro poderoso aquí. La gente canta. Sí, sí. A veces nos pasa así cuando Dios nos llama. Sí, sí, el Señor, y nosotros no, para allá no es para allá, yo no quiero eso. Entonces, tenemos que tener cuidado y hacer eso, el discernimiento, dejarnos acompañar, buscar ayuda si uno siente la duda, siente la inquietud. Y ahorita el Padre decía, ¿cuál es un signo de que eso era lo que Dios te llamaba o te llama? Pues todo eso necesita de una guía, de un acompañamiento, de una escucha. Pero yo siempre pienso, a lo mejor me equivoco, espero que no, que un signo de que estás respondiendo a la llamada de Dios es sentir la plenitud de vida y sentir paz. Porque cuando el corazón no está donde Dios quiere que esté, se siente impaciente. No se encuentra como en su lugar. Entonces, cuando respondemos la llamada de Dios a lo que verdaderamente Dios nos llama, entonces sentimos paz, plenitud, tranquilidad. Y la primera llamada, que vuelvo a eso para terminar, es la santidad, que hay que vivir en la vida cotidiana. No es suficiente con que uno se siente aquí en los bancos en la misa, que eso está perfecto y es buenísimo. Es necesario vivir el Evangelio de manera radical en la vida diaria. Sí, radical. Hay gente que dice que no se puede ser radical, pero con el Evangelio hay que ser radical. Hay que vivir el Evangelio de Jesús de manera radical. Tratar de vivirlo al menos, porque a veces somos medio flaquitos, pero poco a poco el Señor va fortaleciendo. Entonces eso. Y la invitación es esa, al final, que en todas partes se hable de vocación, se escuche vocación por todas partes, que todos sepamos que Dios nos llama a algo, que nos llama por amor, y que eso es lo que nos va a dar plenitud, nos va a dar la felicidad, la santidad la encontraremos en cuanto que respondamos a esa llamada que Dios nos hace, a lo que sea, no importa. Ya el mundo es suficiente con la gente que hay con cara larga, triste, amargado, quillado. Y esta es la clase que vamos a dar hoy, vamos. No, señores, ya ha cambiado. Hay que responder a esta llamada, hay que hablarle a todo el mundo que sepa que Dios nos ama y que nos llama a algo a lo que tenemos que responder. Ya son las 12, entonces yo culmino por ahora. Si hay preguntas, dudas, inquietudes. Gracias, Felipe. Bien, preguntas. ¿No entendieron nada? ¿Que no preguntan nada? ¿O se entendió tanto que no preguntan tampoco? ¿O se quieren ir porque ya son las 9? Bien, objetivo de este encuentro: formarnos, hacernos conscientes y sensibilizarnos para formar una cultura vocacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? El equipo de animación vocacional tiene una propuesta que le va a llegar a cada ministerio
para, como dice Jochi, estemos en esa sinergia, ¿verdad? Esa palabrita aprendí yo de Jochi, fue esa sinergia, esa unidad. Todos los grupos de esta parroquia hablemos de vocación, entendiendo la raíz de lo que significa, de lo que implica vivir, escuchar, responder a la vocación. Por tanto, la pastoral vocacional nos va a animar, nos va a acompañar para que cada ministerio dentro de su caminar en esta parroquia, también la cultura vocacional forme parte del quehacer, del vivir y de la identidad de nuestra parroquia, Santos Ángeles Custodio. Y creando esa cultura vocacional, vamos a ir acompañando, ayudando a discernir y a responder a la llamada que Dios tiene para cada uno. Y si de ahí surgen sacerdotes, religiosas, que no es la única vocación, pero si fruto de esa cultura vocacional en nuestra parroquia surgen personas que quieren responder a esa vocación, hemos ganado. Y si no hay para esa vocación y descubren que para otra vocación de servicio, de entrega, para vivir la santidad, también nuestra parroquia ha ganado. Es decir, que no perdemos por ningún lado. Cualquier número que usted juegue, siempre va a ganar. No salen pelados los números, sí. Esos tickets son premiados y no estamos en la lotería. Entonces, es la intención de este primer encuentro, de esta mini charla que se extendió un poquito para hacernos conscientes de lo que es la vocación. Luego ellos van a proponer otro camino para ir creciendo en esta cultura vocacional. Que en la adoración se hable de vocación, que en las peticiones se hable de vocación, que cuando se cante de vocación, que cuando nos reunamos se mencione, que resuene en el oído la vocación, y que cuando usted esté en su familia, que el muchacho no vea la palabra vocación como una palabra extranjera de Corea del Sur, sino como una palabra que forma parte de su identidad y de su crecimiento en la fe, en el amor y en la respuesta a Dios. Pues muchas gracias, ¿verdad? Disculpen si en algo no nos vino a entender. Hola a todos. Queremos invitarlos al cierre del servicio parroquial que va a ser en el Seminario San Pío este domingo 23. La misa es a las 11:30. Están todos invitados a la misa de cierre y nos acompañen en esa vocación tan hermosa de darle un poquito de calor al seminario. Y los exhortamos a que todos los años hayan más personas que se unan y nos ayuden en este servicio. Ahora le damos las gracias al Padre, les agradecemos a todos de que hayan venido, de que nos hayan acompañado, de que hayan estado abiertos a reflexionar y a aportar con las vocaciones. Y como decía el Padre de Olio, no hay crisis de vocaciones, hay crisis de escucha. Hablemos de vocaciones. Buenas noches. Miren, la verdad que uno se emociona escuchando hablar de las vocaciones. De por sí, usted siente la alegría en su cuerpo porque todos hemos sido llamados. Ahora, muchas veces nos cerramos al oído, pero cuando empezamos a hacer memoria, nos damos cuenta que cuando dimos un pequeño sí a ese llamado, sentimos una alegría. Ahora, hoy se hablaba de que ese llamado no fue de una vez, sino que continúa. Y en la vida nosotros mismos, que hoy estamos aquí y que muchos hacemos un servicio en la parroquia, debemos discernir, como decía el Padre, para que ese llamado siempre yo esté atento. ¿Qué quiere hoy el Señor de mí?
a ese llamado, a ese servicio que yo estoy dando, lo estoy dando como Pedro Bretón, el hombre, o lo estoy dando el servicio como el llamado que quiere el Señor. Porque así mismo en la vida nosotros vamos acumulando experiencia. Y esa experiencia, esa sabiduría que viene del Espíritu, la vamos poniendo nosotros al servicio. Entonces, lo que en la vida, las pruebas, todo lo que hemos pasado, el Señor, la enseñanza que nos ha dado, la he puesto al servicio. En mi discernir, ¿lo estoy haciendo lo que quiere el Señor? ¿O lo estoy haciendo con la alegría que viene del Señor? Entonces, el llamado no se queda en una primera vez, sino que se mantiene. Que no lo veamos, que esto es para el otro, que esto es para jovencito, que esto es para el otro. No, esto era que la vocación debe permear todos los ministerios. Es decir, no es de un ministerio que va a hablar de vocaciones, sino que nosotros mismos podamos vernos nosotros en esa vocación, pero podamos hablar de vocación. Muchísimas gracias a nuestro querido párroco, que no es solamente nuestro párroco, sino también que es el encargado de la vocación del arzobispado, ¿no, padre? Entonces tiene una tarea doble, una responsabilidad. Él está llamado a llamar esas ovejas para el rebaño de nuestro pastor. Bien, gracias de nuevo, gracias a toda nuestra comunidad, que me da mucha alegría que nos acompañara por acá. Y gracias a esos jóvenes también que están atendiendo al llamado del Señor. Muchísimas gracias. Jóvenes, venga el equipo para que aquí... Miren, como decía Cere, tenemos el cierre de la jornada en el seminario. Le pedimos que nos acompañen en una misa. A veces hay gente que viene ya fijo, padre, aquí el domingo a la misa. Se puede repetir, ¿no? Que sí, pueden venir a misa aquí y nos acompañan allá. Hoy tenemos un brindis aquí, un pequeño brindis para compartir nuestro regocijo, pero también el domingo queremos un compartir con todos ustedes, con aquellos que nos han prestado la ayuda, el servicio, pero también con aquellos que van a celebrar con nosotros. Gracias también a ustedes por darnos el apoyo, por venir aquí junto al Padre y por prestarse a... Tenemos un brindis allá atrás, así que no se vaya nadie con hambre, por si acaso.